4.506.788 personas se han contagiado con el coronavirus en todo el mundo. Han fallecido producto del también conocido como COVID-19 484.876 personas y se han recuperado de esa enfermedad 4.799.150. Aún permanecen enfermos con COVID-19 3.922.789 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 4.210 pacientes en todo el planeta. 7 organizaciones opositoras al gobierno firmaron los estatutos de la llamada Gran Coalición Nacional, que busca reclutar a toda la oposición para presionar al gobierno del presidente Ortega y llegar como un bloque unido en un proceso electoral con garantías creíbles. Analistas políticos destacan el esfuerzo de la Coalición Nacional para atraer a las demás fuerzas opositoras que todavía no deciden integrar esa opción política. Admiten que no es una tarea fácil de lograrlo. El gobierno de Nicaragua anunció una reducción del 3% en la tarifa de la energía eléctrica a partir del 1 de julio, con el objetivo de contribuir a garantizar la estabilidad técnica y económica del sector eléctrico. Sin embargo, para economistas, esta medida no es suficiente y aseguran que es necesario establecer y resolver los reclamos que tiene el ente regulador de sobrefactura que ha sido denunciado por la población. El eurodiputado José Ramón Bauzá aseguró a través de su cuenta en Twitter que ha recibido amenazas de muerte en sus redes sociales por personas a las que señala de ser seguidores del gobierno del presidente Ortega. Bauzá publica mensajes en los que dicen que lo irán a buscar hasta su casa para matarlo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos concluye en su informe anual sobre la trata de personas que el gobierno de Nicaragua no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Nicaragua fue degradada al nivel 3. El polvo proveniente del Sahara formado el pasado 13 de junio se desplaza desde el 22 de junio por Centroamérica. Este fenómeno se registra anualmente en los meses de junio y julio, aseguran especialistas. Más de 50 familias del barrio Reparto Urbina abogan por no ser desalojadas por el nuevo propietario luego que el antiguo dueño falleciera. 8 vehículos y 3 motocicletas resultaron completamente quemadas tras un voraz incendio en un parqueo en la ciudad de Bluefield. Estamos a viernes 26 de junio del año 2020. Damos gracias a Dios por un nuevo día de vida y usted, amigo televidente, gracias también por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Les acompañaremos Odili Vargas, Jocelyn Medrano y Willy Narváez. Iniciamos de inmediato con nuestras informaciones. Y lo hacemos con unas noticias nocturnas y es el hecho de que secuestran a un taxista y además los sujetos ocuparon el vehículo para cometer robos en distintos puntos de la capital. Uno de los sujetos vestía uniforme de la Policía Nacional. 3 sujetos que simulaban ser pasajeros encañonaron y secuestraron anoche a un taxista identificado como Jeffrey Rojas Vanegas, de 42 años, en las cercanías del Hospital Berta Calderón en Managua. Por si fuera poco, lo ataron de pies y manos y luego lo lanzaron a la valijera del taxi, donde permaneció por más de 2 horas, mientras los delincuentes ocupaban el vehículo para cometer múltiples robos en la capital. Tras las fechorías, los malhechores abandonaron el carro en una calle del barrio La Habana del distrito 1 de Managua y abordaron una camioneta. Según el taxista, uno de los 3 sujetos vestía con el uniforme de la Policía Nacional. Es un asalto, Policía Nacional, me dice que no sé qué, no te muevas, que te andamos haciendo persecución. Ya, entonces cuando me ponen la pistola y yo me quedo inmóvil y solo le dije, no me maté, hombre, y ahí, llévate el carro, pues, le digo, no me maté, le digo. Entonces, con mi mismo instinto, ellos me apuntan y yo le agarro así y le hago así, pues. Justamente que yo le muevo la mano, hace el disparo adentro del carro. Afortunadamente no dio su humanidad. No, entonces me agarraron, me tiraron para atrás, me amarraron, buscaron una parte oscura y me sacaron y me metieron al valijero y anduve como 2 horas amarrado. Y ellos anduvieron asaltando porque yo escuchaba, pues, en lo que andaba en el valijero. ¿Cuál es su nombre? Jeffrey Rojas. Las autoridades policiales del Distrito 1 se movilizaron al sitio para realizar las investigaciones y dar con el paradero de los delincuentes. En el kilómetro 7 de la carretera norte, Luis Enrique Gutiérrez Cruz, de 29 años, perdió el control de su vehículo cuando intentó esquivar a un motociclista que se le atravesó en la vía y posterior terminara estrellándose contra un poste de tendido eléctrico ubicado sobre el bulevar. Afortunadamente, en el percance vial no hubo personas lesionadas más que daños materiales.
Al lugar llegó una cuadrilla de Disnorte y Disur para apartar el poste que había quedado sobre el pavimento. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. A 4 meses de surgir la propuesta de coalición nacional, este 25 de junio se llevó a cabo la firma de los estatutos. Esta vez participaron 8 organizaciones opositoras. Formalmente, la coalición nacional nació en plena pandemia, con un minuto de silencio por las víctimas que han fallecido por esa causa en nuestro país. Previo a la firma de los estatutos, la que sufrió 3 bajas fuertes fue la Alianza Cívica, quien pedía 4 días más, pero al final participó en este acontecimiento, catalogado por estos opositores como histórico. De continuar fortaleciéndose, en teoría, debería de ser de mucha preocupación para Ortega. Porque aquí la oposición no está naciendo para hacerle el juego a la dictadura. Y que quiten eso de la cabeza muchos, que nosotros vamos a ir a participar en un proceso electoral sin condiciones. No, señores, la coalición no es para eso. La coalición nacional está integrada por los partidos políticos PLC, PRD, Yatama, Fuerza Democrática Nicaragüense, Movimiento Campesino, las organizaciones opositoras Alianza Cívica, UNAP y el sector juvenil y estudiantil, que recientemente fue aprobado como sector independiente. Yo creo que esto no debería ser una discusión de izquierdas contra derechas, que además es una discusión desfasada, una discusión que no representa las necesidades y la forma de sentir del pueblo nicaragüense. En Nicaragua no tenemos presidente, ¿verdad? Porque hasta este momento hemos visto cómo la pandemia está asesinando al pueblo de Nicaragua. Hasta este momento creo que lo que tenemos que hacer nosotros es unirnos al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Para que recuperemos el espíritu de abril, para que podamos presionar de una vez por todas su renuncia. El liberalismo ha venido aquí a cerrar filas con la coalición nacional. Hoy los pueblos indígenas y afrodescendientes decimos presentes y estamos aquí porque sabemos que la diversidad nos hace más fuertes y la unidad nos hace invencibles. Una unión igualitaria, una unión donde todas las voces se escuchen y escuchemos a los que no están todavía para que puedan incorporarse a este ejercicio de unión. En el caso de los sectores estudiantiles, estarían firmando posteriormente. Debido a esto, el día de hoy no firmamos, no porque no queremos y no apoyemos, sino porque es necesaria la presencia de los 2 sectores estudiantiles y juveniles en este cambio por Nicaragua. Firmar los estatutos de la coalición nacional no fue tarea fácil, así lo afirma el politólogo Félix Maradiaga. Debo confesar también que los últimos 2 días fueron días que nos dejaron muchos aprendizajes, fueron prácticamente 3 días de sesiones maratónicas de muchísimas horas para poder lograr humo blanco al final, y creo que esto nos dejó una gran lección. Se le causó a la ciudadanía nicaragüense mucha incertidumbre durante los últimos días, pero en último momento privó el deseo fundamental de colocar a Nicaragua al centro de todo este proceso. La firma de los estatutos se da 4 meses después de ser presentada una proclama de coalición nacional. En esta ocasión cambiaron los colores celestes por el azul y blanco, que demuestra mayor formalidad. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Willy Narváez, Acción 10. Para el analista político Fanor Avendaño, este esfuerzo de la coalición nacional será una buena opción, pero no fácil de lograr. Además, admite de que posiblemente esta sea un atractivo para aquellas organizaciones que todavía no han decidido integrar la coalición nacional. La incertidumbre prevaleció días antes que se conformara la coalición nacional, con fuertes críticas a la Alianza Cívica, disputas a lo interno del PLC. Aunque esos problemas no pasaron a un segundo plano, no se detuvo la firma de los estatutos. La intención fue aplaudida por el analista político Fanor Avendaño. No es la perfección, indudablemente el país no puede hablar de que todo tiene que ser con la exactitud, pero por lo menos con lo que demanda una población, una realidad política, donde encontrar los consensos posibles e ir construyendo voluntades para convertirse en los interlocutores válidos en negociaciones necesarias que la comunidad internacional pueda avalar para conseguir un efectivo proceso electoral en Nicaragua para lograr la libertad de las presas y presos políticos. La unidad de la oposición incluso hasta en cierta parte beneficiaría a Ortega, a juicio de Avendaño. Es importante porque el gobierno
tiene que tener un interlocutor al frente que tenga legitimidad. Algunos podrían quedar fuera de la coalición, pero también no debería de ser mal vista. Van a haber otros elementos, otros grupos, otras alianzas, y es sano, no hay que temerles, porque entre más bloques se vayan formando, después más coaliciones se van consolidando. Es una oportunidad para todos, inclusive para el gobierno mismo, de tener con quién poder establecer una agenda para solucionar las graves crisis del país. El gobierno anunció este año reformas electorales, pero todos los partidos políticos dentro de la coalición afirman que no se prestarán al juego de Ortega en un proceso electoral internacional. Willy Narváez, Acción 10. Vamos ahora con otras informaciones. En una semana suben a 72 los trabajadores de salud muertos en nuestro país a causa de COVID-19, mientras otros 614 están afectados con síntomas asociados al virus. Esto según fuentes alternas al Ministerio de Salud. Valesca Rivera nos informa. El presidente de la Asociación de Anestesiología de Nicaragua, Roger Pasquier, reveló que la cifra del personal de salud en Nicaragua fallecido por COVID-19 se elevó en la última semana a 72 casos. Asegura que de estos fallecidos el 60% son médicos. Nuestro territorio está totalmente cubierto ahora por la pandemia. Han fallecido 72 trabajadores del sistema sanitario de Nicaragua, los cuales el 60% de ellos son médicos. El 16% de estos son del área de enfermería y el 24% son personal de apoyo, muy importante en los hospitales. 1 de cada 10 casos verificados como sospechosos corresponden al personal de salud. De estos, 6 de cada 10 casos sospechosos por COVID en el personal de salud pertenece o está dentro del grupo de los médicos. Pasquier hizo un llamado al personal de la salud a mantener sus equipos de seguridad. El Observatorio Ciudadano refleja que los afectados son 614, entre ellos médicos, enfermeras y personal de apoyo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué medidas debemos de tomar? Seguiremos insistiendo nosotros y seguiremos exigiendo de que la prevención y la protección de nuestro personal es lo más importante. Para Acción 10, Valesca Rivera. Surge una controversial denuncia contra la comerciante Irlanda Jerez. Esto por la expresa política María Adilia Peralta, pero la odontóloga y comerciante negó tal señalamiento. Ampliación de esta noticia a continuación. La expresa política y exiliada María Adilia Peralta hace fuertes declaraciones contra la opositora Irlanda Jerez, señalándola de dictatorial y agresiva. Las declaraciones las hizo en sus redes sociales como una denuncia pública. Según su testimonio, muchos hechos ocurrieron cuando estaban en prisión hace más de un año. Es mentira que la golpearon 7 veces. Es completamente una mentira. Ni un pelo le tocaron a Irlanda Jerez mientras estuvo en prisión. En diciembre, en la celda 4, logramos introducir un radio y fuimos testigo escucha de cómo todos los días los familiares de Irlanda Jerez, en base a las falsedades que ella misma les decía, denunciaban las mentiras. Jamás las mujeres de delitos comunes le tocaron un pelo. Ella provocaba a las mujeres. Ella era la violenta con las funcionarias del sistema penitenciario. Esta persona ha tenido conflictos en organizaciones existentes, tanto en los Estados Unidos como en Costa Rica. Hay muchos testigos de sus prácticas antidemocráticas que han provocado divisiones y desestabilización en dichas organizaciones. Sobre eso, Irlanda Jerez solo se pronunció en una carta que también publicó en sus redes, en las que dice que es una polémica estéril, producto de la envidia y la ambición, que siempre fue y será una opositora, y reitera que fue víctima de torturas, violación y golpes mientras estuvo en la cárcel. En cuanto a la firma de la Gran Coalición, Jerez no ha emitido ningún criterio y reitera que seguirá la lucha contra el gobierno desde el exilio. Para Acción 10, Valesca Rivera. Después de varios meses de luchar contra el alza en la tarifa de energía eléctrica, el Instituto Nicaragüense de Energía INE implementará una reducción del 3% a partir del mes de julio. Sin embargo, expertos dicen que esto no es suficiente.
A partir del 1 de julio se aplicará una reducción del 3% en la tarifa de energía eléctrica con el objetivo de contribuir a garantizar la estabilidad técnica y económica del sector eléctrico. Así lo informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien dio lectura al comunicado en el que se agrega que no se aplicará el deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar por un periodo de 6 meses. Reducción del 3% en la tarifa eléctrica para los usuarios y luego también no aplicación del deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar en 6 meses. Sin embargo, a criterio del economista Luis Núñez, esta medida es insuficiente para la población, ya que a finales del año 2019 hubo un aumento de casi el 20% y hay que tomar en cuenta el ingreso económico de cada nicaragüense. Y ahora nos encontramos con que se aprueba un 3% y además de eso se congela el deslizamiento de la moneda que es anual del 4%. Obviamente esto es totalmente insuficiente. Aquí hay que tomar en cuenta eso. Nuestro salario mínimo, el salario mínimo anda entre 4.500 y 7.000 y 8.000 córdobas mensuales, ¿verdad? Entonces, obviamente este nivel de precio de la electricidad es mucho más alto. Por su parte, el economista Luis Murillo asegura que para ayudar a los usuarios del servicio eléctrico se debería de implementar varias medidas, entre ellas establecer y resolver los reclamos que tiene el ente regulador de sobrefactura y que ha sido denunciado por la población. Si quieren resolverle el problema, deberían de hacer al menos 2 cosas. En primer lugar, establecer y resolver los reclamos que tiene el ente regulador de sobrefactura y en segundo lugar hacer estudios técnicos para ver cuál es el nivel de costo y cuál es la tarifa real que deberían de pagar los nicaragüenses y buscar cómo mejorar y hacer cumplir el contrato que se estableció, ¿verdad?, cuando se hizo la fragmentación y privatización del sector energético en Nicaragua. En meses anteriores, empresarios propusieron al gobierno una reducción del 15 al 20% en la tarifa de la energía eléctrica como medida para dar un alivio al bolsillo de los nicaragüenses. La vicepresidenta Rosario Murillo dijo que el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía continuarán realizando estudios y tomando las medidas necesarias para la reducción de precios. María Esther Ordóñez, Acción Diaria. Otras noticias, una nube de polvo proveniente del Sahara está afectando gran parte de Centroamérica. Las afectaciones directas a nuestro país en algunos departamentos se verán hasta el jueves de la próxima semana, es lo que afirma el agrometeorólogo Agustín Moreira. Geraldine Domínguez conversó con él y tiene el reporte. Agrometeorólogo explica la trayectoria de la nube de polvo proveniente del Sahara, formada el pasado 13 de junio y que se desplazó desde el 22 de junio por Centroamérica. El especialista en meteorología señala que este fenómeno se registra anualmente en los meses de junio y julio. Según la NASA, a partir del 13 de junio, un satélite observó una columna de polvo sahariano que fluía hacia el Atlántico Norte y los datos del satélite mostraron en ese entonces, el 13 de junio, que el polvo se había extendido a más de 2.000 millas sobre el Atlántico. Por otro lado, se está explicando que es un fenómeno normal que sucede siempre todos los años, que sucede en el periodo de junio a julio y ayuda a construir playas en el Caribe y fertiliza los suelos en la Amazonas. También los primeros países afectados fueron Puerto Rico, como también República Dominicana, Haití, y según el Centro Nacional de Prevenciones, se está informando, no representa un riesgo para la población. Este evento, como ustedes lo está cubriendo ahorita, todo lo que es el área de Centroamérica, y se señala que las características más principales del indicio del polvo africano es que el día se torna grisáceo y los atardeceres rojizos. Moreira aconseja continuar protegiéndose con el uso de mascarillas y gafas, dado que esta masa de aire seco y polvo pueden generar problemas respiratorios y de la vista. Estas partículas de polvo son de un diámetro de 10 micras y de menos de 10 micras. Las de 10 micras arriba generan condiciones de posibles enfermedades en los ojos, como la conjuntivitis y la piel alérgica, y en las menos de 10 micras producen problemas en la respiración, con asma, el problema también pulmonar y la parte cardiovascular, por lo cual hay que tener mucho cuidado, ya que durante el transcurso de esta semana vamos a tener efecto. Este fenómeno podría prolongarse hasta el próximo fin de semana. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
Y como lo señalan expertos en el clima, el fenómeno del polvo del Sahara se verá en los departamentos de nuestro país en mayor intensidad. Así ocurrió este martes en la isla de Ometepe. Detalle en el siguiente reporte, veamos. La nube de polvo proveniente del desierto del Sahara llegó a la isla de Ometepe, creando un tenue paisaje en el ambiente, lo que ha sorprendido a la población, puesto que este tipo de fenómenos no se observa a esta escala en nuestro país. Todos los días en la mañana amanece esas nubes de polvo. Y entonces yo le digo a Julio que es lluvia, pero no es lluvia porque es polvo. Algunos síntomas que podrían producirse por el polvo del Sahara son ataques de asma, dificultad para respirar y estornudos constantes. Según este poblador, se están viviendo los tiempos de los que habla la Biblia. Estas son de señales, como dijo mi tía Sabina, señales en el cielo y estragos en la tierra. Así son cosas de Dios, pues. Al menos unas 28 millones de toneladas de polvo desértico se dispersa en todo Centroamérica. En Nicaragua ingresó por el Caribe y se desplaza hacia Estados Unidos. Con imágenes de Jefferson Barrios en la isla de Ometepe para Acción 10 les informó Álvaro Álvarez. Es momento de hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. En los mercados capitalinos permanecen estables los precios de algunos productos de mayor demanda, como son el huevo y también el pollo. Sin embargo, destacan que el queso podría sufrir una alza en los próximos días. ¿De cuánto será? Christopher Guevara nos informa. Enfrentamos, el precio de los frijoles se mantiene entre 28 y 30 córdobas la libra. Por ende, la compra de este producto ha disminuido considerablemente. Este complemento de los platillos de los nicaragüenses se ha visto suplantado en varias familias y se espera que su precio baje entre los meses de julio y agosto. El queso, producto preciso en las mesas de los nicaragüenses, se cotiza en 34 córdobas la libra. Sin embargo, se prevé que su costo incremente en días próximos. ¿Cuál es su nombre? Edgar. Don Edgar, cuéntenos sobre los precios del queso. Pues ahorita se han estado manteniendo, pero dicen que va a subir. Que allá en la montaña mandaron a decir que va a subir esta semana. ¿Ahorita cómo son los precios de...? Ahorita está a 32 el de queso crema, 34 el queso seco, 33 el queso frescal, a 50 los quesillos y a 40 la crema. Productos como el huevo y pollo, los cuales son de mucho consumo entre la población, mantienen sus precios en comparación con la semana antepuesta. El comerciante Edwin Catín, propietario de Catín Comercial, ubicado en el Mercado Oriental, nos amplía al respecto. Aquí en el Mercado Oriental tenemos una muy buena promoción de pollo. El pollo entero a 26, a 27 y a 28, está en dependencia de las marcas. Los conitos y los mulitos a 30 córdobas, la pechuga con ala a 32 córdobas. La pechuga, hay una pechuga de Catín que es una media pechuga, vale 30 córdobas, 28 por mayor. El hígado lo tenemos a 22 córdobas y el menudo a 19 córdobas. Precio muy bueno para este fin de semana. También la cajilla de huevo a 110, 115 y 125. Eso en cuanto a los productos avícolas. También la pechuga especial a 40 córdobas. Este fin de semana, hasta que termine el mes, vamos a tener esta promoción de la crema a 26 córdobas y los embutidos a 30 córdobas, las libras, ¿verdad? De igual modo, productos como el aceite, el arroz y el azúcar mantienen su costo. Christopher Guevara, Acción 10. Hablamos ahora de noticias lamentables. Un joven de 18 años pierde la vida por sumersión en el lago de Granada. Sus familiares aseguran que antes del hecho había estado consumiendo licor con unos amigos en un bar de la Calzada. David Castillo Rosales es el nombre de la persona que esta mañana fue encontrada sin vida a orillas del lago Cocibolca en Granada. El cadáver del joven de 18 años de edad fue encontrado por personas que pasaban por el lugar. Bueno, yo vengo a bañarme aquí a cocinar y todo, venimos a lavar. Y el brother mío fue el que me dijo que venía de este lado, me dijo que estaba un licor, entonces yo le voy a decir a la policía. Entonces yo le dije a este loco, fíjate que así me dio miedo, esto es un cuerpo que tiene rato de estar
abajo, pues, no creo que vaya a respirar ese montón de agua. Y debe asegurar a la policía. Dale, pues, le digo. Entonces ese hueco, si la policía, pues ahí nomás vino, nomás ahí está. El hecho se registró en la zona costera donde está prohibido el ingreso al agua. Salió a las 7 de la noche. Y en la mañana nos llamaron que sí había llegado a dormir. Y nos dimos cuenta de que no. Entonces me fui a ver si estaba detenido, pero no me dijeron que no estaba. No, que estaba ahí, estaban hablando ellos de un caso que había aquí de un abogado. Y yo me dejé venir de allá para acá. Oh, no, mi hijo, algo me le hicieron. Yo lo que quiero es justicia porque eso no es abogado. Mi hijo anda reventado. ¿Usted sabía con qué personas andaba? Sí, él salió con Edgar Castañera, no sé qué apellido es. Yo quiero que a él lo investiguen porque él salió con mi hijo. Al lugar se presentó la Policía Nacional, bomberos y el médico forense. Esta última determinó que la causa del fallecimiento fue sumersión. El cadáver del joven fue llevado por sus familiares al barrio Campo de Aterrizaje de donde era originario. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Y 8 vehículos fueron calcinados en una vivienda. Esto ocurrió en Bluefield, que funcionaba como parqueo. Los dueños aseguran que el hecho se dio por la caída de un cable del tendido eléctrico. Heisey Zamora con todos los detalles. Un aproximado de más de $70,000 es la pérdida material tras registrarse un incendio en el parqueo particular de la familia Sinclair. El hecho se registró en el barrio Pancasán de Bluefields. 8 vehículos cuyos dueños son cadetes que prestan el servicio de taxi en la ciudad lamentan el siniestro, ya que esta era su herramienta que generaba ingresos para sus familias y aún muchos de estos pagaban la deuda. Yo me siento triste porque ya quedé sin trabajo. No solamente yo, muchos los que teníamos vehículos aquí sin trabajo, ahora quedamos con las manos cruzadas, ¿no? Cuando me llamaron de que se estaba encendiendo el local, ya cuando vine ya el carro ya estaba todo quemado ya. Supuestamente del poste de luz comenzó a echar chispas. Así que no sabemos cuánto vale un carro, pero da tristeza ver cómo lloraban, porque con casi todos son del barrio los que parquean aquí. Los 8 vehículos y 3 motocicletas se encontraban estacionados en el parqueo de la familia Sinclair, quienes aseguran que el siniestro se originó en un tendido eléctrico. Fue que inició del tendido eléctrico. 8 vehículos y 3 motocicletas. Probablemente creemos que fueron los primeros que se agarraron fuego y posteriormente pues los vehículos, ¿verdad? Y lógicamente los vehículos tenían gasolina y porque cuando se escucha el golpe acá, entonces uno ya viene y cuando uno ya fuimos a ver, ya se miraba porque esa puerta está cerrada, ¿verdad? Entonces ya se miraba la iluminación por debajo. Estamos esperando el peritaje de los bomberos. Aunque por otro lado la delegación de Enel, según la inspección, no hay afectaciones por el tendido eléctrico y deslindaron responsabilidad en la empresa. Nuestras redes están intactas, están trabajando bien. El sitio donde se ubica el parqueo distribuye gas butano. Afortunadamente, los tanques estaban vacíos. Desde Bluefields, este es un reporte de Heisey Zamora para Acción 10. 3 personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito que se registró en el sector de la Racachaca en la capital. Sin embargo, estos no quisieron ser trasladados a un hospital capitalino por temor a la pandemia. De los semáforos de la Racachaca, una cuadra abajo, 2 cuadras al sur, ciudadano recolector de botellas plásticas resultó con golpes de consideración en su cuerpo tras ser atropellado por esta motocicleta, cuyo conductor, identificado como Alan Alemán, también resultó lesionado. Aparentemente, el peatón Oscar Torres cruzó la vía imprudentemente, pero argumenta que el motociclista manejaba a exceso de velocidad. Yo venía a recoger una botella ahí, el man venía toda verga en su moto y me levantó, man. Ambos lesionados rehusaron a ser trasladados a un centro hospitalario. Optaron por asistirse por cuenta propia. Nos comunicaron de un accidente de una motocicleta con un peatón y pues ambos están afortunadamente en medio del incidente bastante estables. Ambos tienen policontusiones y escoriaciones en todo el cuerpo y necesitan tratamiento analgésico antiinflamatorio en un centro hospitalario, pero están desestimando pues ir a uno. Ellos dicen que van a acudir por su propia cuenta. Chatarrero se le metió, pero él no quiere ir al hospital porque en los hospitales no hay fe, no hay esperanza en un hospital.
Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Más de 50 familias solicitan ayuda y hacen un llamado a las autoridades de la alcaldía, esto porque dicen que van a ser desalojados de los terrenos que habitan por problemas legales con los actuales dueños. Geraldine Domínguez es quien sigue informándonos. Más de 50 familias del barrio Reparto Urbina denuncian y temen ser desalojados luego del fallecimiento del propietario de los terrenos que habitan desde hace 6 años. Ahora aparecen nuevos dueños sin identificarse y solicitando hasta la suma de $500 para un arreglo de pago. Estamos en este barrio siendo estafados por estas personas de aquí al frente. Ustedes miran, no quieren dar la cara a ellos. Ellos no quieren dar la cara, son buenos a mandar papeles a las casas porque se están aprovechando también de todo, porque ellos aquí los prometieron agua. Ahí tenemos los papeles, pasan por todos los papeles. Tenemos los contratos aquí nosotros y ninguno de los contratos ellos han cumplido. Ahora nosotros como pobladores de este lugar no podemos pagarle a ellos porque la verdad de la cosa, el dueño con el que hicimos el contrato no existe, él ya murió, sus hijos no dan la cara, no salen en ningún momento a representar, dicen que la señora es la dueña, que no sé qué, que no sé cuánto. Ellos lo que están buscando es cómo estafar. Que en realidad demuestren quiénes son los dueños y en realidad si ya terminó el juicio de la propiedad para seguir pagando y que ellos brinden los servicios que prometieron en el contrato. Solamente eso, no es que lleguen a papeles a notificar y a desalojarnos. Y ellos exigen un acuerdo, dice $500, dice para que hagamos el arreglo de pago, pero nosotros no podemos hacer arreglo de pago con $500 si nosotros no tenemos posibilidades para pagar $500 ahorita. Otra de las dificultades es la falta de agua potable. A diario el barril les cuesta 60 córdobas. El barril de agua aquí nos vale 50 a 60 córdobas el barril de agua y tampoco no es accesible para tomar. Este conflicto está ubicado de la terminal de la 168, 7 cuadras al sur, 2 cuadras arriba, anexo camino al río, donde los afectados desean llegar a un arreglo a través de las autoridades correspondientes. Con imágenes de Ángel Ruiz en Acción 10, Geraldine Domínguez. Y la crecida del Río Grande en Nueva Guinea por las lluvias ha ocasionado inundaciones en las zonas bajas de los poblados de esa región. Detalles en el siguiente reporte. Pobladores de Puerto Príncipe de Nueva Guinea mencionan que debido a las fuertes lluvias registradas la noche de ayer con una duración de aproximadamente 6 horas de lluvia, ocasionaron que los puntos más bajos de Puerto Príncipe se hayan visto golpeados por el crecimiento del caudal del río, ocasionando así inundaciones en la zona baja de los comercios en el poblado. Para Acción 10, Janet González. Un hombre perdió la vida en Río Blanco y sus familiares sospechan de que se trata de COVID-19. Esto porque les ordenaron de que lo sepultaran de manera inmediata. Esta y otras noticias a continuación. Producto de los múltiples piquetazos de unas abejas que alborotó un ganado al pasar por un colmenar, este caballo que se encontraba amarrado y con su montura cerca del lugar no pudo resistir y murió. Su propietario trató de rescatarlo, pero también fue atacado, al igual que otra persona y el resto de animales. Parece que los muchachos, los trabajadores venían bajando unas vacas y golpearon una de las cajas donde están las avispas. Y entonces se alborotaron. Entonces las abejas atacaron la bestia. ¿Y las personas afectadas? Allá les pusieron su medicamento en el centro de salud y ya están recuperados, gracias a Dios. Miembros del cuerpo de bomberos junto a algunos apicultores atendieron la emergencia. El comandante Marcio Roque Padilla del benemérito cuerpo de bomberos dijo que solo fue una colmena del apiario que las reses movieron, pero bastó para provocar el descontrol de las abejas. Esta cedió de su base donde estaba y por ende pues al producirse un sedimento hay un descontrol en ella, se activaron, se procedió pues a ponerla en su lugar. Se trata de un apiario en cámaras de cría, ¿verdad? Porque como sabemos en este tiempo las colmenas o las abejas están en estado de recuperación, pues no podemos hablar de que son con demasiada población. El hecho ocurrió en el sector llamado El Cacique, ubicado entre las comunidades de La Quinta e Isiquí del municipio de Estelí, sobre la carretera que conduce hacia La Concordia, departamento de Jinotega.
Las colmenas se encuentran a orillas de la vía. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Muere reconocido joyero de la ciudad de Río Blanco, donde sus hijos lo recuerdan como un padre ejemplar que luchó para sacarlos adelante. Nosotros veníamos en ese entonces, a finales del 89, procedente de Camuapa, y él se instaló aquí. La primera vez donde él alquiló fue allí en la esquina del Pensamiento, que era de una señora Angelita. Ahí se alquiló y ahí se comenzó a trabajar. Trabajó más de 30 años. Inclusive mi mamá falleció y aquí se enterró también. Don Enrique José Bravo Martínez también fue el primero en hacer reuniones con pequeños grupos de testigos de Jehová. Según su hijo Roncel Bravo Ortega, a su padre les ordenaron que lo enterraran de manera inmediata. No lo pudimos velar porque la doctora dijo que dio recomendaciones que mejor lo enterráramos. Y ustedes no vinieron a tiempo. Ya no venimos a tiempo, nosotros queríamos verlo y velarlo aunque sea familiarmente un rato, pero no se pudo. ¿A qué hora lo enterraron a él? Cerca de las 8 de la noche. Reportes extraoficiales de la ciudad de Río Blanco. En menos de 8 días, 4 personas han fallecido, que sus familiares los han tenido que enterrar de manera inmediata. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Ayer se dio la firma de estatutos de la coalición nacional luego de ver con una anterioridad de toda la semana pasada, pues una serie de situaciones que aparentaban divisiones, aparentaban fracciones serias entre algunos de los sectores que iban a firmar. La Alianza Cívica no iba a firmar, pero luego se decidió que sí iba a firmar estatutos de la coalición nacional. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuál va a ser la misión de esta coalición? ¿Cuál va a ser el futuro, el rol que deben de jugar como opositores? Ese y otros temas los vamos a estar abordando con nuestro invitado, quien ya está con nosotros en línea. Damos la bienvenida a Eliseo Núñez, analista político que nos acompaña esta mañana. Eliseo, muy buenos días. ¿Y qué posibilidades hay de que esta coalición no se vaya a desintegrar en un corto tiempo o más bien se vaya a consolidar a través de otras organizaciones opositoras y partidos políticos? Gracias, Will. Gracias, Jocelyn. Primero, un saludo a la audiencia del Canal 10. Creo de que esta coalición, tarde de haber nacido con algunos problemas, nace también con cosas bien interesantes en política. Por ejemplo, la Alianza Cívica hizo una consulta con todos los territorios que permitió que ese documento fuese discutido por cada uno de los equipos de trabajo territoriales o de las directivas territoriales donde se tiene. Esto es un caso inédito y esperamos nosotros que de la manera en que la alianza lo hizo, también todos los demás miembros de la coalición pongan este procedimiento en práctica, porque definitivamente esto es algo que te puede permitir tener decisiones más sólidas. Y eso va concatenado con lo que preguntabas, es decir, si vos tenés una conciencia clara de parte de tu estructura, de tu gente, de quienes hacen el trabajo territorial, de que una cosa es buena o es mala, de por qué tenés que aceptar algo, este proceso va a ser suave. Y de esta forma vamos a poder avanzar para poder lograr que se tenga una oposición que sea realmente efectiva en contra de Ortega. Lo otro es que esta alianza o esta coalición va a tener adelante retos muy grandes. Por ejemplo, el reto de decidir si vas o no vas a las elecciones en las condiciones que se van a plantear. Y digo que se van a plantear porque aún no sabes si va a haber reformas, si no va a haber reformas. Y un reto que no es menor, pero que debería de ser de menos importancia que el anterior, es que si decidís ir a las elecciones, ¿cuáles van a ser los mecanismos que vas a utilizar para tu selección de candidatos y tu selección de casillas?
Entonces, esto tiene que ser parte de los procesos que vamos a ver en adelante, parte de las grandes decisiones, el ir o no ir a las elecciones, la otra gran decisión que vas a tener adelante en esta coalición, y esperamos que para ese tiempo ya se hayan consolidado las estructuras que la coalición propone en los territorios, de tal forma que se pueda consultar a los territorios las decisiones que vayan a tomarse con respecto a eso, porque son decisiones muy fundamentales y muy diría yo, necesarias de consenso adentro de la población y adentro de las estructuras de cada una de las organizaciones de la coalición. ¿Será que va a tener la solidez necesaria que necesita la oposición en nuestro país frente a un partido como es el Frente Sandinista y un gobierno como es el del presidente Daniel Ortega, ante un escenario posible de querer aprobar una reforma electoral unilateral y cosmética? ¿Podrá tener esta coalición la solidez necesaria para poder hacer frente a esta y otra situación? Mira, yo creo que aquí cuando se compara al Frente Sandinista con las expresiones contrarias a él, se comete el error de valorarlo bajo los mismos parámetros. El Frente Sandinista es un partido de origen militar, es vertical, autoritario, y tiene una estructura muy amplia y permanente. Los partidos que no son el Frente Sandinista son más democráticos, discuten abiertamente las cosas que están ahí. Probablemente han cometido vicios y han cometido errores producto de los vicios de la falta de democracia a lo largo del tiempo, pero las discusiones son muy abiertas y lo que principalmente caracteriza es que tienen una estructura más reducida que el Frente en términos de estructura profesional, pero para eventos, ya sean estos electorales o de protestas, crecen con mucha más facilidad, es decir, tienen mucho más potencial. Entonces aquí la idea es mantenerte en un eje sólido, coherente, con un planteamiento de solución a la población, y la fortaleza va a venir en el momento del evento, porque así ha sido siempre, así fue con doña Violeta, así fue con Alemán, con Bolaño, que son los tres gobiernos que le ganaron las elecciones a Ortega. Y si la salida no es electoral, el ejemplo claro es abril. Ahí ves cuando en abril, de ejes muy pequeños y difusos en ese momento, la población se fue agrupando y presentó una fuerza común. Es decir, la fortaleza de la oposición no se ve como la ves la del Frente en estructura inicial, sino que vos la ves ya en el evento. Y esto viene de mucha gente que no está dedicada a la política permanentemente, mientras que el Frente sí tiene mucha gente dedicada a la política. Tiene ventajas y desventajas, pues, porque la desventaja obvia, pues, de que todo el tiempo estás trabajando en lo mismo, es la desventaja, pero la gran ventaja para nosotros es que del lado del Frente hay una gubernamentalización de la estructura, es decir, el Frente Sandinista no sobrevive sin sus cuadros del gobierno, y esto convierte la estructura del Frente en una estructura estrictamente asalariada, lo cual le genera un montón de debilidades y un montón de presiones diferentes a las políticas. ¿Qué pasaría si la coalición nacional se queda únicamente con estas organizaciones y partidos políticos y no logra atraer a nuevos integrantes? ¿Sería demasiado débil ante una opción política para estar dentro de un proceso electoral? Yo ayer decía que el primer paso que es llenarse de humildad e ir a buscar a quienes no están. Se tienen que abrir las puertas. Hay que ir a buscar a CEPORL, hay que ir a buscar a los movimientos juveniles que todavía no están en la coalición. Hay que ir a hablar con la gente en el exilio, esa gente que ha sufrido tanto y que requiere de atención de parte nuestra, porque definitivamente sacrificaron un montón por esta lucha y hoy se miran obligados a vivir fuera. Esto tiene que ser parte del proceso de consolidación y crecimiento.
Hay que ir a buscar a los que están fuera y aunque sabiendo que no todos vamos a terminar en el mismo lugar, tenemos que saber que todos hicimos el intento de que estuviéramos todos juntos, que nadie puso obstáculos insalvables para que estuviéramos todos juntos. Y a partir de ahí construir una propuesta que supere a la propuesta del Frente Sandinista. Y tenemos que renunciar todos a personales y posiciones que ideológicamente no son transversales a toda la coalición. Es decir, aquí tenemos que ver que lo principal es rescatar valores que son muy básicos, como la democracia, la libertad de expresión, la libertad de movilización. Y este rescate de estos valores es lo que necesitamos para comenzar a discutir las otras ideas, donde cada quien va a tener su propia posición política, su propia posición ideológica, pero ahorita no es posible pensar en ninguna posición ideológica mientras no nos deshagamos de una dictadura que impide que las ideas sean debatidas. ¿Cuál debe ser el rol de esta coalición? Alguien ayer decía, no es el momento de estar pensando si se van a convertir en un partido político, no es el momento de estar pensando en qué casilla van a correr o a través de qué partido van a poder ir a las elecciones. Y decían también que la prioridad en este momento no es el tema electoral. Lo cierto es que las elecciones ya están a la víspera, son en 2021, y hay tiempos electorales para poder llegar a esto. Se tienen que inscribir candidatos en tiempo y forma. ¿Cuál debe ser ese rol? ¿Es acertado decir que el tema electoral no es una prioridad ahorita? Mira, estamos a 17 meses de la fecha electoral y la fecha electoral es un parteaguas. Vayas o no vayas a las elecciones, es un parteaguas en esta vorágine política que hemos vivido en Nicaragua desde que Ortega está en el poder. Entonces, no es que no sean importantes. Obviamente ahorita la prioridad tiene que ver con el tema de la pandemia, ahorita la prioridad tiene que ver con consolidar un bloque que le haga contrapeso al gobierno para que los desmanes y las barbaridades que está cometiendo al menos sean denunciados sólidamente y que puedas presentarles alternativas a la población. Ahora, la coalición en sí va a tener que presentar o alternativas, y no creo que una de las alternativas sea convertir la coalición en partido político. Muchas de las organizaciones que están ahí, que no son partidos políticos, creo que en el futuro van a optar por eso, pero eso ya va a ser una decisión de cada organización. La coalición es la construcción de una plataforma que te va a permitir salir de Ortega y después te va a permitir generar un gobierno que va a ser un gobierno realmente de transición, que permite iniciar la reconstrucción del tejido social del país, además de la reconstrucción de la economía que ha quedado tan dañada con la crisis del 18 y con la crisis del COVID, que sí se tiene que echar a andar. Para mí la reconstrucción más importante que necesita este país es la reconstrucción del tejido social de este país, que la dictadura ha roto con su discurso de odio, con su polarización, y vernos todos los nicaragüenses capaces de cambiar los proyectos llamado Nicaragua, aunque con ideas distintas y con la capacidad de decidir a través de nuestro voto qué es lo que queremos, qué es lo que podemos hacer, y eso inicia realmente con el voto y después se va construyendo con las capacidades que tengamos de fiscalizar, supervisar, opinar, poner propuestas, cosas que no hay ahorita, cosas que parecen exóticas actualmente. Quiera o no el gobierno de Nicaragua aceptar y reconocer de que la Alianza Cívica fue la organización opositora con la cual se sentó y con la cual firmó acuerdos, ¿le conviene al gobierno de Nicaragua reconocer a la coalición nacional y no excluirla al momento que se vayan a realizar reformas electorales? ¿Le conviene al gobierno de Nicaragua para tratar de encontrar una salida a la situación del país? Eso depende de qué es lo que quiere el gobierno de Nicaragua. Si realmente el régimen pretende una solución, una salida al país, cosa que no se mira, debería no solo incluir a la coalición, sino incluir a todo el que tenga una propuesta y buscar una salida que podamos aceptar todos. Ahora, si lo que quiere el régimen es hacer una reforma que no sea más allá de lo que necesita hacer, es decir, lo que haga
para tratar de abonar a lo que llaman el gatopardismo, es decir, cambiar algo para que todo siga igual, no lo vas a ver queriendo dialogar con nadie. Ahora, el problema de este lado, y es algo que hay que decirlo a priori, es que cualquier negociación con el gobierno es difícil desde el punto de vista de que el gobierno no ha cumplido ni siquiera los acuerdos que firmó en marzo del año 19. Acuerdos en que debería de tener a estas alturas a todos los presos políticos, fuera de que debería de haber libertad para la protesta, libertad para la manifestación pública, libertades que están conculcadas y que Ortega se niega a dejar que los nicaragüenses las ejerzan. Entonces, es un problema cualquier propuesta que venga del gobierno porque te genera unos niveles de desconfianza enormes, no solamente en el régimen, sino en quienes abren las puertas a una negociación. Entonces, el gobierno, como te decía, y el régimen, mejor dicho, porque no es gobierno, el régimen ha roto con el tejido social del país, nos ha puesto en una situación de profunda desconfianza entre unos nicaragüenses y otros, y en eso es que hay que trabajar, en la reconstrucción de ese tejido social, en la reconstrucción de una sociedad con valores, una sociedad que tenga una escala de valores aceptada por todos, y que cada quien pueda tener su propia escala personal, pero que tiene que haber una media, una cantidad de valores que está establecida por todos, una sociedad que vuelva a ver hacia el futuro y que mire en él la posibilidad de que sus hijos crezcan en este país y que no siga viéndose en las encuestas un doloroso 70% de la población que dice que preferiría vivir en otro país y no aquí en Nicaragua. ¿Cuáles son los escenarios, Eliseo, que podemos ver para Nicaragua en los próximos días y meses? Estuvimos recientemente transmitiendo la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde se hacía un llamado a que se pudiese respetar los acuerdos en el diálogo, un llamado a la negociación y una preocupación profunda por la situación de Nicaragua ante la pandemia del COVID-19, pero también una preocupación porque se pueda volver a la negociación. Y veíamos también las sanciones de Suiza para con 6 funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, y de igual manera otro acontecimiento reciente es lo que acaba de mencionar hace algunos días el jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, quien dijo que era una injerencia las sanciones de Estados Unidos. ¿Qué podemos visionar de todas estas situaciones que incluyen presiones internacionales y también reacciones, en este caso del ejército? Mira, a mí no me extraña el llamado al diálogo y el llamado a la reforma electoral, porque la comunidad internacional juega en el sentido de siempre dejar una salida, y a Ortega le está ofreciendo una salida que yo estoy seguro que Ortega no va a tomar. Yo le decía a alguien, Ortega le están ofreciendo una salida honrosa que no se merece, por cierto, que es dialogar, dar elecciones libres y quedarse como un expresidente. Obviamente después vendrán los juicios que se iniciarán, porque a Ortega hay que iniciarle un proceso una vez que esté fuera. Incluso habrá eso aunque muera en el poder, porque definitivamente esto que hemos vivido no puede repetirse. Y aquí habrá que encontrar una forma de sanar heridas, como te dije, insisto, en la reconstrucción del tejido social, pero con justicia. Y justicia comienza por saber exactamente qué es lo que pasó. Y aquí definitivamente esto no puede quedar así. Puede el régimen hoy echar presa a más gente, echarnos presos a los que nos oponemos, puede seguir asesinando como lo ha hecho, pero los ciclos del tiempo no les dan para continuar haciendo esto eternamente, y no va a ser así. Y aquí va a llegar la justicia. Entonces a Ortega se le da la posibilidad de una salida honrosa por parte de la comunidad internacional. Yo estoy seguro que no la va a tomar, pero también el hecho de que no la tome sirve de justificación para algo que, aunque en plazo, ya se está preparando ante la posibilidad de que Ortega cometa un fraude electoral o simplemente dé unas elecciones sin posibilidades de que la oposición compita.
en el año 21, ya con estas acciones de la comunidad internacional se vienen sentando las bases para el desconocimiento de ese régimen que surgiría a partir de unas elecciones amañadas o unas elecciones fraudulentas en el año 2021. Adicional a esto, de pronto vemos a una posición del jefe del Estado Mayor del Ejército, en donde comienza a hablar de injerencismo, el mismo discurso del partido sandinista. Yo lo que simplemente digo es que ¿dónde está el límite de lo que un país puede hacer? Está en el daño que le hace a los ciudadanos que tienen derechos humanos. Lo que no ha entendido esta gente del ejército, esta gente del Frente Sandinista, es que su famosa soberanía y autodeterminación que tanto enarbolan a cada rato, tiene que estrellarse contra la necesidad de que los seres humanos tengan derechos, y ellos creen de que autodeterminación y soberanía es poder hacer ejecuciones sumarias, echar presa a la gente cuando quieren, instalarse en el poder a costa de un fraude y hacer las barbaridades que han venido haciendo, y nadie se puede meter con ello. Esto no es posible. Ya en este mundo el centro del andamiaje jurídico internacional es alrededor del ciudadano y no de los estados, y los ciudadanos tienen que ser protegidos más allá de sus propias fronteras, y el ser humano y sus derechos tiene derecho, valga la redundancia, a ser protegido más allá de sus fronteras, y no hay validez en el y soberanía cuando lo que se está haciendo es un aplastamiento sistemático del conjunto de valores que representan los derechos humanos. Con esta posición del Ejército de Nicaragua se está exponiendo a que la institución como tal sea sancionada a nivel internacional, porque hemos visto prácticamente que el Ejército si queremos decirlo así, se ha lavado las manos en cuanto cuando se le cuestiona el hecho de que por qué no intervienen en el desarme de estos grupos de parapolicías que han operado en conjunto con la Policía Nacional. Más bien han dicho que no les corresponde a ellos esa tarea. Mira, Ortega ha venido constantemente, y ahora el Ejército se le suma a esto, llevando las cosas a que la comunidad internacional de pronto diga, bueno, en Nicaragua no hay más solución que una intervención militar, y como no estoy dispuesto a hacer una intervención militar, pues ahí eso. Yo a eso le he llamado la tesis del mendigo apestoso, que huele tan mal que nadie se le acerca. La única manera es acercártele y bañarlo, y nadie quiere hacer eso. Entonces Ortega está llevando las cosas al punto en que solo el uso de la fuerza sea la única opción que tenga la comunidad internacional, sabiendo y apostando a él que la comunidad internacional no va a hacer ese uso de fuerza. Entonces esto conlleva a un sufrimiento enorme del país y a un aislamiento enorme del país. Las sanciones hasta hoy todas son individuales. Yo sostengo de que no hay afección al país en su conjunto, y que yo no entiendo cuando piden el levantamiento de las sanciones contra, por ejemplo, temas como la atención por la pandemia del coronavirus. Yo no sé qué gana un paciente hospitalario con coronavirus si uno de estos señores sancionados cuentas en el banco. Todavía no me han podido explicar ningún señor del régimen qué es lo que gana o el ciudadano común con que le devuelvan sus tarjetas de crédito a quienes han sido sancionados. Este modelo de sanciones lo que persigue es impedir la movilidad de los recursos obtenidos por corrupción de estos personajes individuales, no está afectando directamente al país. Pero a propósito de estas sanciones, en cuanto a la decisión de Suiza de sancionar a 6 funcionarios nicaragüenses, ¿esto impediría que Ortega pueda recurrir a depositar dinero en ese país, teniendo en cuenta que el gobierno de Nicaragua ha sido fuertemente cuestionado por la cooperación venezolana, que implica más de $3.000 millones? Mira, Suiza ha sido por antonomasia el centro bancario para cuentas anónimas o cifradas, como se llaman. Entonces, la situación de Suiza particularmente tiene una gran importancia porque permite
darle seguimiento a alguna cantidad de cuentas que no necesariamente están con los nombres de los sancionados, pero que a través del sistema bancario suizo puede ser identificado los movimientos que tienen en toda su línea diría yo, de limpiaje, si se le puede llamar así, de este dinero que está en estos bancos. Entonces, de cara a los individuos que fueron sancionados, es preocupante porque a ellos se les va a dar un seguimiento bancario, y de cara a las conexiones que ellos tengan con terceros, también es preocupante porque desde esta plataforma bancaria le van a dar un seguimiento muy exhaustivo a cuentas que hasta ahora incluso están bajo numeración, es decir, son cifradas, no tienen nombre, tienen un número en sustitución de. Eliseo, ¿qué escenarios se pueden venir para Nicaragua a nivel interno? Ya evaluamos a nivel internacional, y también en cuanto a nivel internacional, quisiera preguntarte, ¿es viable, es conveniente para el país la aplicación de la Carta Democrática, del artículo 21 de la Carta Democrática? Bueno, al país no le conviene estar en esto, eso definitivamente, pero Ortega obliga a que la comunidad internacional reaccione. La aplicación de la Carta Democrática es una herramienta extrema que tiene la Organización de Estados Americanos, y esta va a ser aplicada, si es que se aplica, en función de la protección a la población del país. Es decir, cuando vos ya no tenés más remedio en el tema de plantear una negociación, de plantear una salida, tu siguiente paso es debilitar la capacidad del régimen de obtener recursos para reprimir. Y esto es lo que va a hacer la Carta Democrática, es cierto, a los nicaragüenses en general, el que te suspendan del sistema interamericano, porque te suspenden los créditos del BID, porque te ponen en riesgo, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que Estados Unidos pudiera decir, en base a la suspensión de Nicaragua en el sistema interamericano, yo también puedo suspender el Tratado de Libre Comercio que tengo con Nicaragua. Pero ya lo que se persigue ahí es debilitar al régimen para que pueda comprar menos armas, para que pueda comprar menos balas, para que pueda pagar menos gendarmes, policías, paramilitares, etcétera, y que de esta manera el régimen pueda buscar una salida o salir por la vía de la presión popular, porque al estar debilitado en la capacidad que tiene de reprimir, obviamente las expresiones de protesta deberían de poder ser posibles. Excelente, Eliseo. Prácticamente se nos ha agotado el tiempo. Me gustaría escuchar tus conclusiones con respecto a estos temas que hemos hablado y sobre si la presión internacional continuará en los próximos días. ¿Ha influido el hecho de que Ortega esté manejando la pandemia ante una lluvia de críticas de parte de organismos internacionales? Mira, yo creo de que definitivamente sí ha influido la manera en que ha manejado la pandemia. El mundo lo mira con espanto, casi que mira a un troglodita manejando un gobierno sin ningún tipo de parámetros modernos de gobernanza. Pero creo que hay esperanzas hacia adelante. Esta consolidación de la coalición es parte de un proceso, y que remarco, la Alianza Cívica mostró que es capaz de consultar a sus bases, de consultar a sus estructuras y hacer un planteamiento lógico y coherente adentro de un grupo de organizaciones y partidos políticos que ya una vez en su obligación de ser humildes y de buscar a los que están fuera. Hay que tratar de hacer crecer esta opción política, porque esta es una opción política esperanzadora en sí mismo, pero va a poder crecer esa esperanza en la medida en que muestre puertas abiertas y capacidad de generar consenso. Ahí entonces es lo que se va a contraponer a lo que tenés como régimen. Un régimen incapaz de generar consenso, tenés que ser capaz de mostrar que la oposición a ese régimen es capaz de generar el consenso necesario. Muchas gracias, Eliseo Núñez, analista político, quien nos ha acompañado esta mañana. Usted quédese con nosotros, vamos a irnos a un corte comercial, pero regresamos con la segunda parte. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.
Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Prácticamente el día de ayer se realizó la firma de los estatutos de la Coalición Nacional. Finalmente la Alianza Cívica participó en esta firma de estatutos, sin embargo se había dado días antes una incertidumbre con respecto a la salida del líder estudiantil Edwin Carcache y posteriormente la salida del movimiento campesino y también de uno de los rostros más reconocidos o visibles dentro de la Alianza Cívica. Hablamos del doctor José Palé. Vamos a conversar en esta segunda parte, Jocelyn, sobre esta firma, qué implica y sobre si alguno de estos miembros posiblemente lo vamos a ver nuevamente retornar dentro de esta alianza o organización opositora. Así es, Edwin Carcache está con nosotros vía Skype. Edwin, bienvenido, gracias por acompañarnos. Se dio la firma de los estatutos. ¿Qué expectativa tiene Edwin Carcache? ¿Qué rol considera que debe cumplir la coalición? ¿Y cómo se deben de involucrar a los sectores estudiantiles? ¿Podríamos ver, por ejemplo, a Edwin Carcache de regreso en la alianza? Bueno, en esta etapa, mejor dicho, donde al fin y al cabo pues se ve un humo blanco que hoy se transforma en un compromiso que debe adquirir la coalición nacional por buscar a la juventud nicaragüense y sobre todo esa juventud prepararse para participar en esta nueva etapa política en nuestro país, pero sobre todo de compromiso por la ciudadanía nicaragüense. Creo que por ahora trabajar en la parte de lo que es la construcción de agenda joven que nos permite hacer incidencia política, pero sobre todo la coalición tiene esta gran responsabilidad. Yo, al ver la firma ayer, confieso, desde el exilio en Costa Rica, pues me sentí bastante feliz, pero falta mucho compromiso, falta mucho camino por recorrer. Esta es una primera etapa y creo que manos a la obra, solo juntos vamos a poder conseguir todos nuestros objetivos, principalmente la libertad inmediata de los 96 presos políticos que actualmente sufren cárcel en Nicaragua. ¿Podría regresar a la alianza? Bueno, yo me veo un trabajo muy importante en el que estoy haciendo dentro del grupo de excarcelados de reflexión de presos políticos, el GREX. Por otro lado, también estoy trabajando dentro del movimiento estudiantil y sí estaría apoyando sin duda el tema de la coalición nacional, pero no retornaría al espacio de la Alianza Cívica, aunque sí tengo excelentes relaciones con muchas de las personas que siguen formando parte de la organización y que esperemos pues que podamos poner a Nicaragua primero ante cualquier otra situación y que sobre todas las cosas trabajar pues organizados por el bien de Nicaragua, por construir, o mejor dicho, buscar esas condiciones que tanto necesitamos nosotros. Creo que pues esta es una etapa fundamental y desde el exilio pues me toca seguir trabajando en el rol precisamente del exilio dentro de la coalición nacional. Así es que me veo yo hoy en día y sobre todo pues apoyando y acompañando a la juventud nicaragüense organizada para que podamos incidir en la política nacional. La decisión que tomaste te dio la razón con respecto a la también salida del movimiento campesino y del doctor José Palé. Claro, Willy, yo creo que cuando en un lugar por más que grites, por más que hagas propuestas, por más que hables, creo que si no hay un espacio de mucha confianza, entonces es mejor trabajar de largo pues, y ser muy respetuoso, ¿verdad?, acerca de estas situaciones. Entonces, no era un espacio en el cual yo me sentía totalmente cómodo. Hoy sí estoy cómodo, ¿verdad?, trabajando en lo que a mí me gusta, en lo que yo puedo hacer y sobre todas las cosas en las propuestas que sí ejecuto, porque yo siempre he sido, pues muchas de las personas que me conocen saben que me gusta lo que es el trabajo de calle, me gusta el servicio, me gusta trabajar la parte humana antes de cualquier otra cosa y bueno, pues creo que un desafío muy importante es generar políticas nuevas y sobre todo pues hacer algo por la gente más necesitada. ¿Crees que para que pueda marchar bien esta coalición se deben dejar a un lado este tipo de actitudes como la que vos has dicho ha tenido la Alianza Cívica? Sí, yo creo que en esta nueva etapa esperemos que la humildad pues gobierne todas nuestras organizaciones, incluso toda la coalición nacional, que sea una humildad que nos permita buscar al exilio, que sea una humildad que permita acompañar a los jóvenes, pero sobre todo permitir
que los jóvenes vuelvan al espacio que les pertenece, porque eso es una realidad en la cual pues no la pueden obviar. Es una situación que o sea, no hay ninguna persona de las cuales estaban ayer que pueda decir pues que los jóvenes no tienen el derecho pues de estar ahí. Pues yo creo que esta es una etapa fundamental para la unidad en Nicaragua, un momento fundamental donde la comunidad internacional también tiene fe en este proyecto de coalición y que esperemos podamos seguir trabajando adelante. Yo creo que hay que pensar en Nicaragua, ser humilde y escuchar precisamente las necesidades que se están pasando en todos los ámbitos del país, incluso con este tema, fenómeno de los más de 100 días de pandemia que estamos atravesando en Nicaragua y que el gobierno inútil no ha hecho absolutamente nada para prever todo este tipo de cosas. Pues no hay políticas públicas, el sector salud prácticamente está amenazado ante esta situación y bueno, creemos que solo juntos vamos a poder hacer algo y vamos a poder crear este compromiso que tanto necesita Nicaragua, ¿verdad? Creo que esta es una etapa donde nos toca reflexionar mucho sobre esos aspectos. Edwin, vos estás apostando tu confianza a esta coalición nacional y por supuesto que la población nicaragüense que quiera darle un voto de confianza a una oposición distinta al modelo que hemos venido implementando ya 13 años de Ortega en el poder. Sin embargo, la población esperaría un cambio no solamente del PLC, de los partidos existentes dentro de esta coalición, también de estas organizaciones opositoras. En el caso de la Alianza Cívica, vos has manifestado tus molestias. Sin embargo, hay sectores, e incluso el mismo Félix Maradiaga manifestaba de que hay dos bandos dentro de la Alianza Cívica, unos que apuestan para conformar esta coalición nacional y otros que apuestan a ir quizás en alianza con otros partidos que por ahora no deciden integrar la coalición nacional. Dentro de la Alianza Cívica prevalece o es muy fuerte la representación o la misma presión de parte del gran capital del sector privado. Pues yo te lo tengo que decir, Willy, yo no en ningún momento me le he quedado callado a estos otros sectores, pues siempre hemos tratado siempre hemos demandado pues lo que el sector ha querido, pues en este sentido siempre nos hemos puesto de acuerdo en que en el caso de las organizaciones juveniles para poder empujar estas propuestas y casi siempre pues lamentablemente no todo el tiempo pues logramos conseguir el consenso al interno del pleno de la Alianza Cívica, pero hoy Willy, yo creo que esta es la responsabilidad y el desafío que tiene, y esta coalición tiene que estar consciente que hoy, el día de hoy, pues no tiene esa confianza total del pueblo. Y entonces uno tiene que ganarse esa confianza en la calle, uno tiene que ganarse esa confianza demostrando, haciendo acciones, haciendo presión, siendo cuerdos con el tema del discurso de unidad, pues practicándolo en el día a día. Entonces creo que esto es lo que necesita la población nicaragüense. Yo quiero decirte, Willy, que para nosotros, pues, y para mí particularmente, yo no tengo ningún inconveniente con el tema del empresariado. Sí, siempre he pensado, Willy, que necesitamos más compromiso, y cuando me refiero a esto es tal vez con el tema de los recursos. Necesitamos más compromiso con que el empresariado pues pueda seguirle generando lo que es presión económica al régimen y que sobre todas las cosas que ocupen sus fuentes, que ocupen sus contactos, que ocupen pues todos esos recursos que ellos tienen para la población más vulnerable. Yo creo que aquí nos toca pues poner de todo ese granito de arena para la libertad de nuestro país. Muchos incluso siempre he insistido en mis familiares, por ejemplo, 4 han sido despedidos por represalia, es la fecha, pues, y no tienen empleo. Y bueno, ya son 2 años, Willy, lamentablemente a todos tanto a los escarcelados políticos como a los familiares de los escarcelados políticos nos han dado muerte civil, y pues es un asunto sumamente complejo, pues las necesidades, el día a día y la población en general es lo que vive, pues es una realidad en la cual estamos envueltos todas y todos los nicaragüenses. Una canasta básica que está por las nubes. Ustedes muchas veces han tenido funcionarios ineptos que ni siquiera saben cuál es el costo de la canasta básica. Pues yo creo que el desafío es muy grande, pero hay que tener mucha humildad para enfrentar estos procesos, para enfrentar a la realidad. Yo siempre he sido muy autocrítico. Yo siempre he dicho que nos ha faltado mucho compromiso de parte de todas las organizaciones que hemos surgido también a partir de abril. Y otras organizaciones que también están desde antes de abril, les falta mucha humildad, les falta un compromiso mayor
que no solo sea de discurso. El discurso es muy fácil, ponerse a redactar y leerlo, pero el tema es aplicarlo. Necesitamos personas que tengan esa capacidad de servir con corazón, que servir con el corazón, Willy, que conozcan esa realidad. Y hay mucha gente que sí lo ha hecho en la oposición, pero falta demasiado, y creo que ese es el desafío principal de esta coalición. En primer lugar, entender que tienen que incluir al exilio en esto. En segundo lugar, respetar el espacio de los jóvenes, de la juventud, promoverlo, pero sobre todo dejar que los jóvenes vayan adelante, porque los jóvenes no solamente somos el futuro de este país, Willy, somos el presente y creemos que el cambio está ahí. Creemos y tenemos fe que el cambio está ahí. Hay que pensar y crear jóvenes con ética, con profesionalismo, ¿ya? Y que pongan el servicio antes de cualquier interés material, humano, ¿verdad? Posible. O sea, que lo humano siempre ante todas las cosas. Distintos sectores, Edwin, han dicho que hay una crisis de liderazgos y que los partidos políticos tienen una deuda con Nicaragua. Pero a medida que ha pasado el tiempo y hemos visto algunas divisiones y esos problemas, esas pugnas internas entre los sectores de oposición y eso de que no se ponen de acuerdo todos en un solo bloque, por ejemplo, falta C por L dentro de la coalición y han dicho que esta es una coalición abierta, falta madurez política, también han manifestado algunos analistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? En realidad, número uno, hay crisis de liderazgo, número dos, todavía se está cuidando los intereses personales, hay grupos que juegan a ser opositores pero en realidad son aliados. Sí, aquí hay que partir de una realidad, Jocelyn, y es que en Nicaragua, esta estructura que se está creando es de forma horizontal, esta no es una estructura vertical como el Frente, o sea, como actúa la Juventud Sandinista, que solamente recibe órdenes y van como peleles. En este caso, la oposición se ha venido creando de forma horizontal y somos personas muy diversas. O sea, aquí venimos estudiantes, campesinos, gente, empresarios, gente, o sea, de todos lados, del sector político, por ejemplo, que han tenido ya trayectoria, pero sobre todo, pues, que sabemos que han jugado con cierto papel con el régimen de Ortega, pues, y la realidad es que es bien difícil conversar o entender estas cosas, porque al fin y al cabo uno quiere, pues, que las cosas vayan siempre bien, y consideras que a veces el argumento de la otra persona atenta contra ese proyecto que estamos tratando de construir todas y todos los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces nos cuesta mucho comprendernos, eso hay que aceptarlo. Van a haber muchas barreras, sin duda el régimen va a invertir en personas para que estas personas se encarguen de dividir, así como lo hacen en algunas veces las redes sociales, los troles que crean este tipo de cosas. Entonces todo esto sabemos que es un instrumento del régimen, ¿verdad?, para intentar dividir la oposición en Nicaragua. Y también, hay que decirlo, el tiempo que hemos pasado, o sea, el discurso de unidad, ha sido bastante atacado porque precisamente el régimen está invirtiendo mucho en esto, obviamente. Al régimen le interesa que en Nicaragua existe esa división, al régimen le interesa que en Nicaragua se sigan hablando del tema de los presos políticos por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que Nicaragua en sí necesita la libertad inmediata de los presos políticos en un primer momento, en un segundo momento analizar el espacio de las libertades públicas, todo esto, y luego podemos seguir hablando de lo demás, ¿verdad? Yo creo que hay que poner los pies en la tierra, tener humildad sobre estas cosas, hay que aceptar cuando nos equivocamos, insisto. A mí me gusta mucho reflexionar sobre eso, pues, y por medio de la oración me doy cuenta, siempre hago mi rosario y bueno, siempre le pido a Diosito y a la Virgen, pues, que me ayuden y que me den sabiduría para tomar las mejores decisiones. Yo creo que el paso de la firma del día de ayer ha sido importante para nuestra Nicaragua, pero sobre todo para la oposición que bueno, lamentablemente es tan diversa que nos cuesta ponernos de acuerdo y pensar, pues, que este serían tenemos que presionar un escenario ideal, pero sobre todo un escenario donde ya no tengamos a Ortega, donde busquemos cómo construir esos procesos de justicia transicional, donde se permita la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, donde realmente sea justa y democrática.
Bueno, muchísimas gracias al líder estudiantil Edwin Carcache, que nos ha acompañado esta mañana vía Skype. Vamos a hacer un breve corte comercial, pero antes vamos a presentarles la tendencia en cuanto a la interacción de nuestros amigos televidentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales. El día de ayer tuvimos 3 invitados. Uno de ellos fue el señor Norman Caldera, ex canciller de Nicaragua, y también en cuanto a la interacción de este invitado, nuestros amigos televidentes pues tuvimos un alcance de 95.501, un total de 7.788 interacciones. Esta entrevista generó 207 comentarios, fue compartida en 68 ocasiones y obtuvimos 18.000 reproducciones. Otro de nuestros invitados fue el ex diplomático Bosco Matamoros, 94.680 personas alcanzadas, un total de 10.621 interacciones, generó 240 comentarios, fue compartida en 73 ocasiones y obtuvimos 22.000 reproducciones. En la tercera parte de este segmento, Debates y Soluciones, estuvo Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, 91.363 personas alcanzadas, 13.860 interacciones, un total de 321 comentarios, compartida en 68 ocasiones y obtuvimos 23.000 reproducciones. Agradecemos a las personas que interactúan con nosotros a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a un corte comercial, ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. La sexualidad es parte de la vida de todas las personas, sin importar la edad. A medida que sus hijos crecen y se desarrollan, es probable que comiencen a reírse sobre las partes privadas, que se cuenten chistes obscenos y que busquen palabras tabú en el diccionario. Esta curiosidad es natural. Además, es usual que un niño tenga preguntas a cualquier edad. Cuando su hijo esté listo para hacer preguntas, usted como padre de familia debe estar listo a contestar. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Tu Sexualidad y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela. Y efectivamente es un tema que vamos a estar abordando con nuestro especialista en sexualidad, el doctor José Antonio Delgado, vía Skype con nosotros. Este tema interesante, cómo hablar de sexo con nuestros niños y niñas. A veces se nos hace un poquito difícil, hay temas tabú todavía, independientemente que seamos adultos, pero ¿qué vocabulario debemos utilizar? ¿Qué lenguaje? ¿Qué signos debemos de llevar? ¿Y cuál es el principal mensaje que debemos transmitir? ¿En qué momento? Él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Buenos días, gracias por la oportunidad que me das y evidentemente hablarle a los niños siempre es complejo. A propósito del contexto de la pandemia, me han preguntado, doctor, ¿cómo le hablamos al niño de COVID-19? ¿Cómo le decimos algunas cosas de la prevención? Entonces, siempre hablarle a los niños es complejo en cuanto al lenguaje. Aterrizar nuestro lenguaje adulto al lenguaje de los niños y en sexo, que ya tenemos algunos prejuicios como adultos, pues es más complicado. Evidentemente, el tema sexual en la persona adulta, fuimos criados por nuestros padres por nuestros abuelos y cada uno arrastraba alguna deficiencia en cuanto al conocimiento y y una gran cantidad de tabúes y de mitos. Entonces, al final y te voy a poner un ejemplo moderno del error que cometemos al hablar del tema de sexo y sexualidad, sobre todo con nuestros niños. Anteriormente, las zonas sexuales de los niños y bueno, de las personas en general, ¿verdad?, de hombres y mujeres, se le han sustituido los nombres por nombres de frutas, nombres de animales, nombres de objetos.
para tratar de poner como más suave o quitarle eso pecaminoso al órgano genital o al hecho de la relación sexual. Entonces comparamos al pene con la palomita, con un pajarito, con un banano, con diferentes frutas. Porque el tema y la palabra en sí, en televisión no es malo decir oreja, no es malo decir brazo, no es malo decir nariz, pero si decimos pene o vagina, entonces puede ser que no sea muy bien visto en un programa de televisión hablar de pene o hablar de la vagina, porque evidentemente arrastramos eso. Pero así es que tenemos que hablarle a nuestros niños para que vean que los órganos genitales es una parte más de nuestro cuerpo y que podemos hablar perfectamente de ellos. El detalle es que los adultos tenemos un pensamiento sexualizado y si se lo trasladamos al niño que simplemente está descubriendo su cuerpo, que está descubriendo cómo se llaman las partes de su cuerpo, y lo hacemos mal, porque con el niño jugamos... Los niños son inocentes. Claro, y con los niños jugamos que se toque la cabeza, que diga brazo. Mira, el niño ya dice mano, porque o le decís, ¿dónde está la mano? Y el niño levanta la mano y te pone feliz. Pero no le decís del pene, no le decís de la vagina, no le decís de las glándulas mamarias, porque eso da pena, eso es malo. Pero entonces ¿cómo eso hacerlo, es malo, doctor? que le ¿Cómo hacerlo? ¿Qué lenguaje utilizar? Por ejemplo, a veces las niñas se bañan con la mamá, los niños con los papás, pero ¿cómo hacerlo? O cuando a veces es cuidado por alguna persona, persona que quizás no es necesariamente de la familia, pero lo cuida, ¿verdad? Estas jovencitas, esta señora, su abuelita, qué sé yo, diferentes personas que no es el papá y la mamá, que los puede estar cuidando y que a veces le habla de sexo o que le pregunta alguna situación. ¿Cómo hacerlo? A esas personas, pero también a los padres. Fíjate que de la manera más natural, el problema es en los adultos, como decía anteriormente, como el adulto tiene diferentes tabúes, diferentes temores, diferentes miedos, incluso siendo médico. No creas que los médicos se nos hace fácil a veces hablar a nuestros hijos de estos temas. Se nos puede hacer incluso tal vez hasta más complicado porque quisiéramos explicarle más y no encontramos las palabras. ¿Qué es lo ideal? Las palabras más sencillas. Así como vos le decís a un niño, esto se llama mano y esto se llama pie, entonces vos le decís, esto se llama pene y esto se llama vagina. Y explicarle, sobre todo en el ejemplo que ponías, cuando los padres se bañan con los hijos, ¿verdad? Tal vez está la niña bañándose con la mamá y le pregunta, ¿por qué mi hermanito tiene pene y por qué yo no tengo? ¿Qué pasó ahí? O sea, entonces tenés que explicarle desde ese momento lo que es sexo masculino, sexo femenino. Pero el detalle es el adulto. Tenés que quitarte esos tabúes y esos temores. Modernamente, ¿qué pasa ahora? La vez pasada me decía una persona, un joven, y me dice, doctor, es que usted es ginecólogo y quiero que me resuelva una duda. Tengo un problema en el Nepemex. Y yo empiezo a darle vuelta al cerebro y digo, yo no me sé esa parte, no conozco, o sea, ¿qué problema tendrá este joven? Le digo, ¿dónde es que tenés el problema? Tengo un problema en el nepe, me dice, y yo honestamente no sabía. Le dije que me siguiera contando el problema y descubrí en el contexto que estaba hablando del pene. Alguien de más de 20 años tenía vergüenza de decirme el pene, y eso que era una consulta. Estábamos solo 2 personas adultas y le dio temor. Entonces, ¿cómo habrá sido criado este joven? Con las palabras inadecuadas. Y cuando nosotros nos referimos a los niños con palabras inadecuadas, hay 3 puntos importantes aquí. 1, palabras inadecuadas. Tenés que decir las partes del cuerpo con su nombre correcto. Número 2, tenemos que quitarnos la sexualidad que tenemos en nuestro pensamiento y trasladarla al niño. Y siempre en esto hay algunos detalles cuando, por ejemplo, los niños de 3, 4, 5 años descubren que tienen pene. El niño de 1 año ni sabe que tiene pene. Él orina, se mira su cuerpo y no ha descubierto el pene. Y de repente se toca y siente algo diferente y descubre por primera vez su pene. Y empieza a jugar con él como puede jugar con la oreja, como puede jugar con la nariz. Pero si juega con la oreja, tocándose la oreja, no nos preocupamos. Pero si juega tocándose el pene, sí. Y en nuestro pensamiento adulto creemos que tal vez se está masturbando. Y realmente el niño ni siquiera sabe nada de eso, simplemente está explorando su cuerpo y se dio cuenta. Doctor, importante también decir que hasta hay algún nivel, ¿verdad?, de información que debe saber el niño o la niña, porque una cosa es que vaya descubriendo su cuerpo, una cosa es que nos pregunte las partes de ese cuerpo y otra muy distinta que ya vayamos a darle información que no va acorde a la edad del menor. Eso es muy importante, doctor.
Sí, y ahí hay que recurrir a los especialistas, al ginecólogo, al psicólogo, al especialista en sexología, porque depende muchas veces de los niños y la conversación que yo tuve con ellos desde pequeños, porque cada niño es un mundo aparte, ¿verdad? A veces hay hijos que vos podés hablar más abiertamente de un tema, otro te dice, pues yo prefiero no hablar tan abiertamente del tema. Entonces, incluso si tenés 3 hijos, a los 3 les vas a hablar de forma diferente porque son 3 personas diferentes. Sí. Tal vez a tu hijo mayor fuiste muy abierta para hablarle de sexo y sexualidad, tal vez el menor no le gusta mucho esa amplitud, él es más tímido tal vez, entonces tenés que adecuarte incluso con cada hijo. Ahí mi recomendación es buscar ayuda, porque de repente no sé yo cómo hablarle, entonces como yo no sé cómo hablarle, tengo que pedirle ayuda al psicólogo. Bueno, decirle, licenciada, tengo un niño de 3 años y ya me preguntó que de dónde vienen los niños y yo no hallo cómo contestarle. O mire, doctor, especialista en sexología o un ginecólogo, yo tengo un problema porque mi hija de 10 años me está preguntando de las relaciones sexuales y no sé cómo hablarle. Entonces, ahí es importante la ayuda, la colaboración con el experto para que oriente más o menos qué es lo que se debe hacer en base a la relación y a la confianza padre-hijo. Y algo muy importante en esto es que no hay que dejar hablar de sexo a la mamá con la niña y al papá con el niño. No, el papá puede hablar de sexo y de sexualidad con su hijo y con su hija. Y la mamá también puede hablar de sexo y sexualidad con el varón y con la mujer. Muchas veces estos temas de sexo le dicen al hijo, la mamá, no, eso pregúntale a tu papá porque él es hombre y él sabe más. No. Ahora, Ambos, doctor, padre, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas que también ustedes los especialistas y también los psicólogos nos pueden apoyar en ese sentido, ginecólogos y psicólogos. Hablar de la sexualidad como tal en el niño, las partes de su cuerpo, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con las partes íntimas también de su cuerpo, pero también hablar de sexo, la sexualidad, cómo se hace, porque todavía hay costumbres en alguna familia de decir, lo trajo la cigüeña, o vino del cielo, o un hermanito que nos regaló Dios, en fin, pero ¿cómo hacerlo? No necesariamente explicarle cómo son las relaciones sexuales al niño, porque también eso preguntan. Hay niños precoces, doctor. ¿Cómo hacerlo? ¿Y qué es lo más correspondiente? Sí, fíjate que a la pregunta de cómo nacen los niños, pues podría ser más fácil. Pues le pones un útero a una mujer embarazada y le decís, bueno, el niño está aquí dentro del útero, dentro de la barriga de tu mamá, puedes decirle, ¿verdad? Explicarle del útero tal vez en manera sencilla y el niño nace por aquí. Ajá, pero el niño te pregunta, ¿y cómo entra? Entonces ahí es más complicado, ¿verdad? Sí. Explicarle la salida puede ser más fácil, pero cómo entra es un poco más complicado. ¿Qué es lo más sencillo? Dependiendo de la edad del niño. En los niños más pequeños, pues y esto te lo digo no porque sea la única palabra exacta, ¿verdad? Hay diferentes formas, pero una de las maneras más sencillas es explicarle, por ejemplo, a un niño, dependiendo de la edad, tal vez uno de 3 años, que te haga esta pregunta, decirle, bueno, papá y mamá en algún momento tuvieron tanto amor que empezaron a besarse, se juntaron, se abrazaron bastante, sintieron mucho cariño y naciste vos. Primero en el vientre de tu mamá te fuiste desarrollando como una semillita y le explicás, ¿verdad? Fuiste un embrión, fuiste un feto con figurita, el niño va tratando de entender un poco, ¿verdad? No va a entender en plena capacidad, pero va a comprender que hubo un contacto físico entre papá y mamá para que él pudiera nacer dentro de la mamá y luego salir al exterior. Lógicamente, con tiempo, ¿A qué edad el niño ya debe saber qué es la vulva y qué es el pene, doctor? ¿A qué edad exactamente? Cuando vos le enseñás cuál es la oreja y cuál es la cabeza y cuáles son los ojos y cuál es la boca, en esa edad también incluí dónde está la vagina y dónde está el pene. Entonces, desde pequeño que le decimos, tócate la cabeza, las manos, los brazos, dónde está la oreja y te sentís feliz cuando el niño identifica la oreja y los ojos, también enseñale dónde está el pene y la vagina, como algo natural. Fíjate que en una sola frase, hablar de sexo y sexualidad con los niños es hablar con naturalidad, sin algo pecaminoso, sin algo malo, y eso, la naturalidad con que vos hables y con las palabras correctas, va a hacer que tenga éxito en la comunicación de este tema
tratando de quitarte tus temores, tus mitos, y vas a tener una buena confianza con tu hijo o con tu hija, siendo papá o siendo mamá. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde podemos encontrarnos? En las redes sociales, también algún número de teléfono que usted nos pueda compartir, porque este es un tema que los padres y las madres necesitamos entender y necesitamos saber diario. Hay preguntas, ¿verdad? Cuando los niños están en etapa de crecimiento, cuando están en la adolescencia, incluso cuando llegamos a la edad adulta, aún hay preguntas, doctor. Sí, siempre. Fíjate que es importante en esto. Yo posteo mucha información al respecto en mi Facebook, Dr. José Antonio Delgado. Ahí me buscan, DR José Antonio Delgado en Facebook. Me mandan un mensaje, yo con gusto les contesto. O algún mensaje de WhatsApp, pues tal vez un poco más privado, al 888-63107. 888-63107, y con mucho gusto les voy a dar una orientación, una guía, un camino para que pongamos en práctica este conocimiento de del sexo y la sexualidad y el mejor abordaje hacia los niños, a los adolescentes y a los jóvenes en el contexto de una sexualidad sana y una sexualidad muy responsable. Cómo no. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esperamos que le haya servido esta información a usted de mucho, sobre todo a aquellos padres y madres que tienen niños en etapa de desarrollo, de crecimiento. Después de los 2, 3 años empiezan las preguntas, empiezan a descubrir el mundo. No hay que castigarlos, ¿verdad? No hay que corregirlos de una forma grosera, sino explicarles un poco, ¿verdad? Con la ayuda de Dios primero y de los especialistas después. Vámonos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. COVID-19 ha traído efectos a la economía del mundo y nuestro país no escapa de eso. También en Nicaragua los efectos económicos de esta pandemia, como el desempleo, como la imposibilidad de algunos de poder ir a trabajar por miedo al contagio, y la situación es bastante difícil en los sectores más vulnerables porque quizá tenían un emprendimiento y las ventas se han bajado considerablemente. Eso hace que el poder adquisitivo de cada nicaragüense sea menor. ¿Qué repercusión hemos tenido, sí, en cuanto a estos negocios bastante común que son de gran ayuda para los nicaragüenses, como son las pulperías? Daniela Rodríguez Morazán está lista para contarnos un poco al respecto. La pandemia del coronavirus, que no solamente supone un buen número de víctimas mortales, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, sino múltiples afectaciones en la economía, ya registra estrago en los pequeños negocios. Y es que las ventas, en el caso de las pulperías en nuestro país, Nicaragua, ya se han visto afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Y ustedes se preguntarán, ¿qué medidas están tomando estos pequeños negocios ante esta pandemia para evitar el contagio del COVID-19? A continuación, la opinión de nuestros pulperos, quienes sí están tomando medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Sí, bueno, una de las medidas que hemos tomado desde el principio que esto empezó, nosotros, bueno, todos los colaboradores tomaban dinero, pero a raíz de esto se ha tomado una medida de que solamente el cajero va a tomar el dinero. Una vez que se toma el dinero, se hace un poco de lavado, se desinfecta con alcohol y así procedemos nosotros a desinfectar el dinero. También se tomó medidas de hacer regalías de mascarillas. Regalamos unas 200 o un poquito más de 200 mascarillas para que los clientes también se protejan y al venir pues no se expanda más el virus. Bueno, se les pide, ¿verdad?, que todos entren con su mascarilla, su tapaboca, y también se implementó el poner el plástico en entrada. Sí, y que guarden distancia uno entre otros para que no haya mayor contagio. Para ser sincero, sí ha bajado un poco lo que es el negocio, se mueve menos el producto, porque ustedes saben que la gente tiene que comprar medicamentos, tiene que comprar insumos para protegerse.
Entonces sí ha afectado bastante la economía. Primero que todo, muchas gracias por su visita, pues, y nosotros tenemos lo que es cuando los clientes nos vienen a comprar acá, nosotros tenemos una panita donde tenemos cloro con agua, ahí echamos lo que es el dinero, tenemos otro baldecito donde los clientes se enjuagan sus manos antes de tomar el producto y después de haberlos tomado. Tenemos alcohol líquido, cada uno de los clientes cuando le entregamos, después les rociamos sus manitos con alcohol para que pues tratar de evitar todo tipo con esto de la situación pues del corona y para poderla vender a nuestros clientes. Como tenemos delivery también, entonces igual todo el producto que mandamos a los hogares de los diferentes nicaragüenses, los lavamos, los enjuagamos con cloro. Sí, bueno, las medidas que tenemos, ¿verdad? A pesar pues que es una ventecita pequeña, no es algo grande, pero por muy pequeño que sea tenemos que tener mucho cuidado, porque en realidad esto se ha extendido demasiado. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere usar la mascarilla, o sea que como que no existe nada, que muchas veces dicen que Dios les cuida. Es cierto, ¿verdad? Dios nos cuida, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, ese motivo, ¿verdad? Pues mi persona, nosotros aquí tenemos mucho cuidado, hemos puesto ese plástico allí para tanto el que viene como nosotros, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe, el cuidado tiene que estar para el que viene, como también para el que está aquí dentro. El dinero sí, ahí lo tengo por lo menos, si ustedes miran, ahí tengo unas panitas de agua con cloro, donde son lavados los billetes, las monedas, se secan, ¿verdad? Ya entregamos el vuelto, ya el billete que recibimos de afuera lo metemos también en cloro. Era parte de lo que nuestros pequeños comerciantes nos referían en torno a las medidas que estos mismos están tomando para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Usted, amigo o amiga televidente que está sintonizando la revista Acción 10 en la mañana, recuerde tomar en cuenta todas las medidas de prevención para evitar el contagio de este temido virus. Con toda esta información, retorno a la señal a Estudios Centrales. Adelante, muchachos. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán, por ese reporte, y qué bueno que estos pulperos sean ejemplos para otros pequeños negocios donde quizá todavía no se han tomado en cuenta todas las medidas necesarias para evitar el contagio de COVID-19. Lamentable que las ventas se hayan bajado, así es lamentablemente ante una pandemia como esta que trae efectos nocivos en la economía de cada país. Les deseamos lo mejor y les deseamos como siempre que se sigan cuidando, porque en la prevención está el éxito. Lo más importante no es un tratamiento para la COVID-19, lo han dicho expertos, porque todavía no hay un tratamiento definido. Lo más importante está en hacer el esfuerzo diario para prevenir el contagio de COVID-19. Vamos a seguir con más en Acción 10 en la mañana, el segmento Consulta con el especialista. Diverticulitis es un trastorno digestivo consecuencia de una diverticulosis, la cual implica la formación de vejigas o bolsas en la pared del intestino, llamadas divertículos, cuya aparición es más común en el colon y especialmente en el sigmoides, pero también puede manifestarse en el intestino delgado. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Diverticulitis aguda es un tema que vamos a complementar con nuestro especialista, el doctor Carlos Martínez Vega, vía Skype. Él es coloproctólogo y nos va a ampliar este tema, que quién la puede padecer, se puede mejorar, se cura, el tratamiento. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos, Dios los bendiga. Buenos días, Odilí, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema con tu teleaudiencia de Acción 10, que es una enfermedad de que posee una prevalencia aproximadamente de un 45% alrededor del mundo, y es importante de que el ciudadano nicaragüense tenga conocimiento cómo se manifiesta la diverticulitis aguda. ¿Qué es en sí, doctor, y en qué momento afecta?
La diverticulitis aguda se presenta principalmente a partir de los 50 años de edad. La literatura internacional revela de que esta va incrementando a pasar los años y llega a presentarse hasta más del 60% de las personas cuando tienen más de 70 años de edad. Los divertículos, en este caso la diverticulitis aguda, se da principalmente en el colon, que es el tracto terminal del tubo digestivo. Recordar de que el colon mide aproximadamente 1.5 metros y que estos divertículos en formas populares son como un saco, es decir, como una chimbombita que sobresale de la pared del colon y que se da principalmente en el colon sigmoide, que se encuentra ubicado en la parte izquierda inferior de nuestro cuerpo, en el abdomen. Doctor, cuando nosotros estamos teniendo padecimientos de este tipo, ¿hay alguna sintomatología? Por ejemplo, a veces algunas personas refieren dolor, otras personas refieren un poco de mareo, otras personas hay vómito, en algunos casos hay diarrea, en otros lo contrario, ¿verdad? Estreñimiento. Efectivamente, la diverticulitis aguda, su síntoma cardinal es el dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, asociado en algunas ocasiones a fiebre, es decir, temperatura de 38 grados centígrados, a cambios en el patrón evacuatorio, así como puede ser no poder evacuar o presentar el paciente múltiples evacuaciones, es decir, diarrea, y lo otro que puede presentar el paciente es que cuando acude al especialista y al examen físico, uno puede percibir en la región del abdomen como un abombamiento, es decir, como una masa, un tumor, pero no es un tumor, sino que es una inflamación a causa de los divertículos. Y hay dos cuadros clínicos de diverticulitis. En este caso nosotros estamos hablando actualmente de diverticulitis aguda, sí, pero hay pacientes que presentan la enfermedad que se llama diverticulosis, es decir, de que ellos conocen que en su cuerpo, que en su colon, poseen divertículos, pero son asintomáticos. Y a lo largo del tiempo pueden presentar algunas complicaciones de esta enfermedad diverticular. Sí, como para entender un poquito mejor, un divertículo puede ser como una pelotita de grasa. ¿Qué es en sí? Para entender un poco, una ampollita, ¿qué, doctor? Los divertículos son unos bultos que sobresalen de la pared del colon, podemos decirlo para que sea comprensible a nuestro amigo televidente, como unos chichotitos, le podemos decir, ¿verdad? Pero estos manifiestan. Bueno, vamos a restablecer la comunicación con el doctor Carlos Martínez Vegas. Estamos hablando sobre la diverticulitis aguda y es un problema que nos puede afectar de diferentes formas. Las causas, ya el doctor las hablaba, entre ellas también el estrés, el tipo de alimentación, hay que hacer ejercicio, se explicaba en su momento. Quiénes la pueden padecer, quiénes no, él nos decía, también dependerá mucho del diagnóstico médico. Hay que hacerse algún tipo de exámenes, él nos los va a indicar. Vamos a restablecer la comunicación en este momento. Buenos días, doctor, seguimos con usted. Quizás nos indica qué tipo de exámenes nos podemos realizar. Actualmente da cuenta que posee divertículos en el momento de que se hace una colonoscopía de control. En el siglo XX, mediados del siglo XX, finales del siglo XX, principalmente se detectaba cuando un colon por enema, y el médico observaba estas protrusiones en la pared del colon, principalmente en el sigmoide. ¿Qué exámenes se debe realizar? Bueno, vamos a restablecer la comunicación ya para concluir esta información, importantísimo, ¿verdad? La colonoscopía, ahí lo tenemos, doctor. Adelante. Hay que hacerse la biometría hemática completa, una proteína C reactiva, que es un marcador de reacción inflamatoria, y realizarse un estudio de imagen. El estudio de imagen de elección en estos casos es la tomografía de abdomen con contraste, que nos permite a nosotros como médicos descartar posibles complicaciones que puede tener el paciente que presenta una diverticulitis aguda. ¿Quiénes lo padecen más? ¿Los adultos, las personas jóvenes, doctor? ¿Mujeres, varones?
Principalmente se da en las personas mayores de 50 años de edad. Sí. A medida que el ser humano envejece, el colon también sufre este envejecimiento debido a múltiples factores de riesgo que predisponen a la persona a adquirir divertículos, como ¿Puede ser es varón la o dieta. mujer? Es indistinto. Es indistinto, correcto. Puede ser la dieta. Lo otro también que es un factor de riesgo es el sobrepeso, y el factor genético. Se ha demostrado en los últimos años que hay una relación de la herencia familiar. ¿Cómo no? ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor, para nosotros ampliar este y otros temas que tengan que ver con el colon y todas sus enfermedades, el tipo de alimentación y esto? ¿Dónde podemos encontrarlo y el contacto? Me encuentro a sus órdenes en el Hospital Vivian Pelas y en el Centro Diagnóstico María, a sus órdenes como coloproctólogo y cirujano. E insto a la población nicaragüense a que continúe tomando las medidas ante esta pandemia del COVID-19. No permitamos que en nuestros hogares toque un dolor muy intenso como es el perder un familiar directo. Doctor, en el tratamiento quizás nos reafirma nuevamente para aquellas personas que nos están sintonizando en este momento. El tratamiento va a depender en la etapa clínica en que se encuentre la diverticulitis aguda. Excelente. En algunas ocasiones el paciente debe tener ingreso hospitalario manejado con reposo intestinal, es decir, no comer nada, asociado al uso de antibióticos para evitar que la infección se propague. En cambio, si el paciente llega con una perforación de un divertículo, es necesario realizar una cirugía si la perforación produjo una peritonitis generalizada en el abdomen. Sin embargo, si es una peritonitis localizada, hay diversas maneras de tratarla, esta enfermedad. Como cuando hay, digamos, ejemplo, una pequeña colección, un absceso, ahí uno puede manejarlo en dependencia del tamaño con el radiólogo intervencionista para hacer un drenaje percutáneo, siempre asociado a la cobertura antimicrobiana. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, doctor. Muy importante y muy clara esa información que nos ha dado. Ahí veíamos y también escuchábamos al doctor Carlos Andrés Martínez Vega, escuchábamos también su contacto, donde pueden ustedes localizarlo. Es importantísimo también la alimentación, no solo comer por comer, sino aprender a alimentarnos y aprender a comer. Vamos de inmediato a un tip de salud. Ya estamos prácticamente en la recta final de Acción 10 en la mañana, pero queremos, Odilí Vargas, saludar a nuestros cumpleaños de hoy día. Inicio saludando a una muy buena amiga y es Yalili Méndez. Yalili Méndez va a estar el día de mañana cumpliendo un año más de feliz existencia. Mi buena amiga, saludos, un gran abrazo para ti a la distancia. Dios te bendiga siempre. También saludos de parte de toda tu familia, de manera especial de parte de tu mamá Marisol Méndez. Y bueno, Odilí, hoy es tu día. Hoy es mi día. Hoy estás celebrando un año más de feliz existencia. Por ahí viene Willy Narváez con una sorpresita a nombre de todo el equipo de Acción 10 en la mañana. Gracias a nuestro gerente de mercadeo, Jorge Hernández, que nos apoya con este bonito pastel. Gracias. Que Dios te regale muchos años más de vida. Y Odilí, que nos inyecte esa alegría, todo el equipo de la mañana. Vamos a hacernos un poquito para acá para mantener, ¿verdad?, la distancia. Sentate un ratito, Willy. Nuestro Willy, ¿verdad? Michelle, yo sé que está allá en su casita y ya regresa la otra semana, pero también yo sé que te quiero mucho. Y te extrañamos a Michelle, te esperamos pronto, ¿verdad? Estos días de descanso lo hemos extrañado bastante. Los televidentes también han preguntado por ella y estoy segura de que está ella siempre muy pendiente de nosotros, al igual que nosotros pendientes de ella. Odilí, muchísimas felicidades para vos. Yo personalmente te digo, te admiro muchísimo como mujer, como una madre esforzada, todoterreno, como profesional, como compañera de trabajo. Te admiro mucho. Un pequeño obsequio, espero que te guste. Ahí está. Ok, muchísimas gracias. ¿Ves qué bueno? Muchísimas gracias. Con todo cariño y pues aquí todo el equipo de Acción 10 en la mañana te estimamos muchísimo. Muchas gracias. También muchísimas gracias a cada uno de los muchachos que siempre están. Yo molesto mucho, yo sé, muchachos. A veces me dice, Odilí, calmate, que te inyectas todos los días. Yo creo que ese amor de Dios principalmente, que es el que nos inyecta toditito. Y abuelito, que mucho lo molesto también, pero muchas gracias, abuelito. También nos inyectas mucha alegría, todo el equipo de acá de la mañana. Dice Rubén, ¿qué dijiste al inicio? No, sí, porque no se escuchó, dice, no tenías habilitado el micrófono. Problemas ahí en el audio, pero deseándote muchas felicitaciones, bendiciones, que Dios te regale sobre todo salud. Dice porque Magali sabemos, que te subas el micrófono. Ok, felicitaciones, muchas bendiciones. Sabemos que en estos tiempos tan difíciles en nuestro país y en todo el mundo, no hay mejor regalo. Está siempre cubierto con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, a todos nosotros, ¿verdad? Y espero que así lo siga haciendo. Hoy en este cumpleaños, como siempre, yo le digo, Dios gracias, siempre me levanto
con ese agradecimiento de rodillas, pidiéndole sobre todo salud para toda mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, la gente que no conozco y la gente que conozco, también salud, que es la bendición más grande que podemos tener. Me decían, ¿por qué andas de blanco? Porque quiero que esa paz siempre esté en nosotros, que ese amor esté en nosotros y sobre todo que llegue la sanidad al mundo, que llegue la sanidad a nuestro país de esta gran pandemia, ¿verdad? También, de todas partes, emocional, sí. Sanidad física, sanidad cultural, sanidad social, de todos los aspectos, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por esos saludos a todititas esas personas y principalmente a mis padres, Carmen y Hugo, porque son extraordinarios y gracias a Dios y a ellos estamos por acá, a mi hija Yeshua también. A esta mujer extraordinaria que sos vos. Así es. Y tu hija Yeshua debe estar sumamente orgullosa de esa mamá que tiene. En examen. Ah, qué bueno. Le lleva un pastelito nada más. Bueno, vamos a apagar la velita entre todos, ¿verdad? Hasta el lunes. ¿Sabes?